Daniel, bienvenido. Gracias, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí. Tenía muchas s- ganas de platicar contigo porque he seguido tu trabajo en Instagram, Behance y todo esto. Entonces siempre me llamó la atención o siempre tuve como más dudas que quería resolver sobre tu trabajo y sobre tu enfoque. Recientemente estuve en la charla que diste para Letrástica y pues como que se me abrieron todavía un poquito de más dudas en relación a tu formación y tu visión del diseño. Entonces me gustaría que esta charla la llevemos para ir resolviendo estas dudas que tengo y que bueno, conozcamos más de tu trabajo. Claro que sí. Sí, perfecto. Me gustaría que me platiques el inicio, no sé, qué fue lo que te llevó a vincularte al diseño o qué fue desde niño, el gusto por el dibujo, ¿qué fue? Pues precisamente fue en los primeros años de mi infancia. Recuerdo que tuve un acercamiento muy fuerte a la cultura visual o la cultura gráfica, principalmente por mi padre. Él era médico de profesión, ahorita ya no ejerce, Ok. pero pues le gustaba mucho leernos historias y cuentos y había libros que estaban ilustrados, que tenían toda esta estética y me encantaba pues a mí poder tener acceso como a este tipo de material y creo que fue despertando como una inquietud en mí respecto a cómo hacían esos dibujos, cómo se producía todo el contenido gráfico, que se me hacía muy, muy llamativo, muy interesante. Como también fue la época a él le tocó la década de los 60, 70, 80, que fue muy experimental en la cuestión de las portadas de discos. Ya. Pues yo recuerdo que parte de esa cultura gráfica yo también estuve muy, muy expuesto de infante, de niño. Sí. Y luego tenía una prima que fue como mi hermana que ya coleccionaba filatelia, muchas estampillas. Y eso fue como llamando como cierta atención gráfica en mí. Eh, Recuerdo que también mi padre pues me llevaba a la biblioteca, ahora ya no está en funcionamiento ahí, del, por donde está el Tianguis Cultural, la Biblioteca Pública del Estado. Ajá, Y sí. cuando yo pude ver los libros, me recuerdo un libro muy, muy básico que era un ejemplar del Antiguo Egipto y tenía una fotografía grande, eran de estos libros de formato grande como Coffee Table, Sí. de la tumba de Tutankamón y aparte yo tenía mucha inquietud precisamente, una de las cosas que he dicho es que si mejor no me hubiera enfocado en el diseño, a lo mejor me hubiera gustado la arqueología, Ok. porque se me hace muy interesante la forma como el ser humano a través de las distintas épocas ha interpretado la belleza y cómo la ha traslapado la belleza y cómo la belleza también sirve para comunicar muchos valores, muchos conceptos demasiado complejos y que no solamente la palabra escrita, sino también lo gráfico y lo visual, lo estético, pues nos permite hacer esta búsqueda o también interpretación de conceptos que aparte también pueden tener aplicaciones. Yo siempre he comentado porque desgraciadamente no estoy muy de acuerdo con eso. Sí creo que el diseño tiene una cuestión utilitarista, pero creo que a veces ese tema del utilitarismo y del propósito, del main purpose, del propósito principal que busca, que es vender, ha contaminado y ha destruido mucho la experimentación en las artes gráficas y no está peleado con que sea un producto mercantil. Ajá, ok. Y el detalle de eso, pues yo creo que ahora esto va a ser más pertinente ahora con la inteligencia artificial y que precisamente las nuevas generaciones de diseñadores que han sido educados bajo esta perspectiva utilitarista y funcionalista del diseño, desechando todo lo estético, van a tener muchos más problemas al momento de posicionarse, de conseguir clientes, porque ya muchas de estas soluciones las puede ofrecer una inteligencia artificial y el trabajo nítidamente intelectual Claro. y estético, pues va a ser todavía más cotizado y más demandado Sí, en- totalmente. Oye, y esta parte de las influencias, estos libros, como que despertaron tu interés a la parte estética. Y de ahí, ¿qué pasó para que tomaras la decisión de estudiar diseño? Pues yo pues tuve mucho acercamiento a la cuestión estética, también en parte de mi infancia. Yo recuerdo que la psicoterapeuta, que todavía es muy buena amiga mía, su esposo estimulaba todo esto
en mí acerca de la pintura y ese tipo de cosas, pero ahí estaba como dormido. Sí, Cuando yo entro de la secundaria a la prepa, pues a mí todavía a mí me tocó parte de la cultura interesante del MTV, sí. cuando todavía era esta cuestión de las cápsulas visuales, y me llamaban, me encantaban las animaciones, y recuerdo que en ese tiempo estaba pegando mucho Nortec y otro Ajá. tipo de colectivos de diseño que hacían cosas experimentales en música, Sí. en gráfica, y también me encantaba, por ejemplo, cómo grandes marcas de moda, por ejemplo, como Diesel o Levi's, tenían un diseño de advertising y una fotografía impecable, la forma como comunicaban sus valores como A mí lo que empresa. me gustaba mucho de esa época, sobre todo en MTV, era las cápsulas o las cortinillas que Las eran cortinas, sí. más conceptuales, que Ajá. incluso, bueno, yo recuerdo que algunas ni las entendía. O sea, recuerdo una que tengo muy grabada, en donde iba un cuate corriendo y en los autos estacionados se paraba, se tiraba al suelo y se orinaba. Ujú. Y después en otra situación, y así era, ¿no? Y decías, bueno, pues al final nada más salía el logotipo de MTV, ¿no? Ajá. Y decías, bueno, pues está raro, interesante, ¿qué querían decir? ¿Quién Era, sabe? era muy conceptual, era muy Súper experimental. conceptual. Y pues esto también se traslapaba a la estética de los discos y a la estética. Yo recuerdo que ya no, pero llegué a coleccionar CDs y me gustaba mucho toda la cuestión. ¿Y ya no las tienes? No, ya no, ya lo O sea, vendí. coleccionar los CDs. Y me gustaba mucho como el arte. Pero yo recuerdo que cuando yo entré, porque yo tenía dos opciones, la carrera de Derecho, de Ciencias Jurídicas, y la carrera de Diseño Gráfico. Ajá. La carrera porque sí me gusta, obviamente a mí, una de mis grandes pasiones o hobbies tiene que ver mucho con la cuestión de la filosofía, y de hecho una de mis materias favoritas cuando estaba estudiando Derecho era Teoría del Estado, Filosofía del Derecho, Epistemología Jurídica. O sea, eran cosas que me llamaban la atención, no era que no me interesara para nada eso, pero yo recuerdo que desgraciadamente en este país el grueso para que un abogado ejerza tiene que ser el Código de Procedimientos Civiles, Penales, Fiscales, Mercantiles. El derecho procesal es como la columna vertebral del diseño mexicano, perdón, del derecho en México. Ok. Y básicamente eso a mí se me hacía terrible, o sea, se me hacía horroroso. Y aparte porque yo decía, con todo el nivel de corrupción que hay, pues si quieres ejercer o litigar y no quieres corromperte, pues lo que te queda pues es como un burócrata gris cobrando impuestos. Claro. Y ya no le fui perdiendo mucho cariño a la carrera. Y yo recuerdo que mis acercamientos con diseño continuaban. Yo en ese tiempo, por ejemplo, no sabía que lo de las letras se llamaba tipografía, Sí. pero a mí me encantaba dibujar letras y había formas. Había una serie de publicaciones culturales que se daban mucho en la década de los 2000, de principios y mediados de los 2000, y eran revistas que, de hecho, conozco al director de arte de la revista de la Ciudad de México, también fue director de arte de la revista Nylon México, y ahorita es el director creativo de la revista Denia Magazine, y él era el director creativo de Celeste, que era como una especie como de revista Eres o Por Ti, pero para chicas. Todavía no existía lo hipster como tal el Ajá. Ok, concepto, ok. pero era como una chica que le gustaba Julieta Venegas, que le gustaba Eli Guerra, o que le gustaba el cine independiente e ir a la cineteca cuando todo esto no era mainstream. Sí. Y recuerdo que el diseño de las revistas, o sea, estaba sumamente conceptual, invitaban artistas del collage, artistas de la ilustración muy conceptuales, e incluso a veces ni eran diseñadores, eran simplemente artistas plásticos, Sí. y hacían números temáticos, así por ejemplo, hacían un tema que era la religión, otro tema que era el dadaísmo. Recuerdo un número celeste de dadaísmo muy experimental, hasta el suaje de la portada. Y yo me pasaba antes de ir a mis clases de derecho en el Sanborns del centro del 16 de septiembre a ver pues todo el material nuevo que Todo el pues mundo iba a sacaba. Sanborns. Sí, Con todos los que he platicado, siempre hacen mención de ir al Sanborns. Unos a comprar las revistas, otros nada más a hojearlas, hacerlas. pero al final ahí todos estaban. Sí, porque había unas que eran muy caras, eran Sí. inaccesibles, y había otras que sí eran más accesibles. Y recuerdo también una revista que tenía una curaduría, un diseño muy interesante, se llama Complot, que recuerdo que la primera vez que vi que sacaron un artículo donde ponían arte como Shepard Fairey, toda la cultura del stencil, a mí me impresionó, y yo recuerdo que tenía una compañera que me decía en la carrera, pues, ¿por qué estás haciendo aquí en Derecho? Y entonces fue cuando
pues yo, entre otras cuestiones, una de ellas que definitivamente ya, la cuestión del derecho procesal, yo me daba cuenta que ya era hastiante, ya estaba hasta contando el momento para que terminara la clase y poderme retirar de ahí. Y fue cuando dije, pues me voy a mover a diseño gráfico, me moví Oye, pero como que no acabé de captar en qué momento entraste a derecho. O sea, estudiaste, esa fue tu primer carrera. Sí, estaba ¿Y estudiando. cuántos semestres estudiaste? Fueron 3 semestres. Tres Tres semestres. semestres. ¿Y en la Universidad de Guadalajara? En la Universidad de Guadalajara también Y aquí. ahí decidiste que mejor no era para ti el Es derecho y te fuiste a diseño. al cual. Pero me parecen como dos, o sea, polos opuestos, ¿no? Sí, es que hay algo muy interesante, es que soy un desmadre, perdón, pero recuerdo que la psicóloga que me dio terapia me decía que yo tengo desarrollados los dos lóbulos cerebrales y que, Ok. y que tengo desarrollado tanto el aspecto lógico, matemático, racional, como el aspecto creativo y artístico, Creativo. y generalmente o es uno o es el otro, Exacto. pero yo tengo las dos cosas y de hecho por eso yo todavía tengo mucho gusto por la filosofía. De hecho, ahorita te puedo decir que leo más eso. Incluso también ya estoy empezando a ver la cuestión de incorporarme en línea a clases de lógica, álgebra y pensamiento analítico aplicado a la filosofía, porque ya más adelante te explicaré cómo esto también yo lo aplico en mi método al momento de hacer proyectos de diseño. Pero digamos que como que tengo un abanico de muchas inquietudes y por eso sé que son contextos muy diferentes, Sí. aunque si a mí me preguntas, yo creo que el creativo predomina, pero no sin dejar el lado de lo racional. Ok. Y de hecho, algo que me desesperaba mucho a mí en la licenciatura de diseño es que yo tenía compañeros que yo veía que eran demasiado sentimentales o emocionales y a veces como que no aterrizaban las cosas, Sí. como que no las racionalizaban. Y bueno, pues aparte sobra decir que por ejemplo, en el derecho, como cuando mi papá, en ese tiempo ser médico, ser abogado, o ser arquitecto, era como saber de todos los temas, esa vertiente humanista, holística, de aprender de todos los conocimientos ya no existe. No. Ya los abogados nomás se enfocan a leer los códigos de procedimientos, un poco de hermenéutica jurídica pero ya no existe ese espíritu crítico ni racional, y eso es lo que también me tomó la decisión de retirarme de. Algo que yo he platicado con algunos diseñadores es que, específicamente hablando de mi generación o un poco más atrás, el diseñador siempre era como un perfil intelectual. O sea, sí hacía logotipos o paraba tipografía o estaba relacionado con la imprenta, pero siempre había un gusto por la lectura, por la historia, por la estética, por estos conceptos más filosóficos que después los aterrizabas en una pieza gráfica y que era como este bagaje que te ayudaba a poder encontrar otras soluciones que normalmente una persona que no está enfocada en este tipo de disciplinas no lo consigue, ¿no? Y lo que veo en las nuevas generaciones es que ya se perdió esa parte. O sea, están más enfocados en la estética o en la técnica del O en dibujo o en lo trendy. o en la tendencia, Ujú. más allá de decir, déjame buscar la definición de, voy a hacer un proyecto de biología y hacerte la pregunta, ¿qué es biología? Y desde ahí empezar esta búsqueda antes de llegar al bocetaje y todo eso, pero me parece que ya se está perdiendo esa parte, creo. Lo que pasa es que hay un pequeño libro que yo lo recomiendo encarecidamente. De hecho, ya lo pude conseguir en mi último viaje a México. Ya está de fácil acceso, porque antes este tipo de textos no llegaban a México. Es un texto de un filósofo que perteneció a la internacional situacionista y unas cosas con las que no coincido con él, porque, pues digamos que también el libro fue escrito en el contexto de la Guerra Fría. El escritor era marxista. En la época de los 60 se llama Guy Debord, que se llama La Sociedad del Espectáculo, de editorial Pretextos, así se llama, pero no Ujú. es como pretextos de excusas, sino pretextos. Es Ajá, sí. lo más interesante el naming de la editorial. Y el libro básicamente hace un análisis de cómo la industria del espectáculo se ha pervertido y todo se ha convertido en espectáculo. Ok. Y todo lo que tenga que ver con un pensamiento racional, pero no solamente racional, todos los valores metafísicos, religiosos, espirituales, toda la cuestión del pensamiento crítico y todo se ha tratado de suprimir porque al sistema económico y político le conviene mejor tener súbditos entretenidos. Y esto también me recuerda a Aldous Huxley cuando habla en su libro Un Mundo Feliz, Ujú.
que en el futuro las cárceles, más que ser prisiones, iban a ser precisamente hacer a la gente esclava del placer. No solo el placer sexual, sino también el placer hedonista y el Claro, consumo. claro, claro. Y ahí es donde estamos. Hemos hablado de cómo fue esto de que primero empezaste a estudiar derecho, después encontraste que como que no iba contigo el programa de estudios y decidiste cambiarte a diseño y te cambiaste en la Universidad de Guadalajara a diseño. ¿Cómo fue tu experiencia como estudiante del CUAD? Ah, Bueno, respecto a la carrera y la profesión, pues te puedo decir que satisfactoria totalmente. Obviamente sí, el plan de estudios en ese tiempo creo que ya lo actualizaron, pero estaba muy desfasado, muy, muy desfasado. Creo que fue un plan de estudios que se quedó estacionado en la década ni siquiera en los noventas, en los ochentas, porque en los noventas ya se da la transición a la cuestión de la computación. Y la computación no era, que ahora no lo veo como tanto como una desventaja, porque el programa o los programas los puedes ahora sí que desarrollar a posteriori, pero lo importante es como la técnica para poder traslaparlo, eso, porque ahora ya casi todo mi nivel de trabajo es digitalizado. Sí, sí, sí. Pero lo análogo sí te da como un aspecto muy importante y creo que es algo muy importante porque obviamente aprendes, no es lo mismo, por ejemplo, cuando estás dibujando en una tablet, a lo mejor acuarela, a que tú ya sabes la lógica con antelación, cómo funciona analógicamente y de esa manera vas a poderlo desarrollar de manera más orgánica en una tablet Claro. digital, porque yo digo que las tecnologías son para ayudar, deberían de ser, o sea, no nada más ser como el fin, en sí mismo, sino como unos auxiliadores o unas herramientas que eficienticen el trabajo. Sí, que te ayuden, no a que una persona sin talento lo pueda lograr, o sea, al final, sí, como si lo hacemos análogo en una acuarela, de repente una mala pincelada o una carga de más de agua echaba a perder todo el trabajo. Y pues si es algo digital, ya con esta lógica, pues Ujú, hay una mala pincelada y pues comando Z y claro, seguimos trabajando. exactamente. Y pues básicamente yo veía que había muchas deficiencias en la carrera y digamos que el ámbito estudiantil no era tan agradable. Conocí gente maravillosa, pero también había gente, pues estoy hablando que esto era a finales de la década de los 2000, principios de los 2010, pero recuerdo que yo veía una falta como que no había ese espíritu, nada más un espíritu de emprendimiento, un espíritu como de querer emprender tú, tu Sí, propio proyecto y generar como una visión un poco más empresarial. También creía que faltaba muchísima creatividad y muchísimo como que contagiaran al estudiantado oye, puedes involucrarte, o sea, era como nada más, a veces eran maestros que no tenían actividad profesional ajá, o sí la tenían, pero ya venían de una época muy, muy, muy desfasada. Pero recuerdo que cuando hice mi intercambio a la Ciudad de México, que estuve en la UNAM, fue para mí como un parteaguas porque pues la UNAM obviamente tiene un nivel tenía y tiene un nivel de académico muy superior, no nomás a la UDG, sino también a todas las escuelas privadas. ok. Tiene un nivel académico muy bueno y aparte los estudiantes sí se les exige, híjole, o sea, yo recuerdo que, por ejemplo, cuando estaba en el intercambio, decía, oye, que va a haber un concierto de jazz europeo en el IMBA, que vamos. No, es que ahorita no puedo porque estoy lo otro y aquello. Y era como muchísima, todo el semestre era prácticamente frenesí en entregas, entregas. Y aparte se veían cosas que no se ve, que no vimos aquí en el plan de estudios. Ajá. Y pues aparte la efervescencia que hay cultural en la Ciudad de México es abrumadora. O sea, la cantidad de cosas que uno tiene por ver, hacer. Y yo recuerdo que todavía era el auge de la revista impresa y había revistas y publicaciones editoriales, tanto independientes como comerciales, que contrataban a pues, figuras señoriales del diseño ya desde esos tiempos, ilustradores. Muchos eran egresados de la ENAP. Yo me enfoqué más como al diseño, enfocado un poco más al lado comercial, Sí. porque la ENAP era un poco más artística. De hecho, de la ENAP salió Saner, Smith y muchos grandes ilustradores y tatuadores y artistas mexicanos, pero la ENAP, donde yo estaba, en la Fresa Catlán, era más orientado al aspecto de lo comercial. Oye, Daniel, una duda. Normalmente
colegas con los que yo he platicado que se van de intercambio o que tienen la inquietud del intercambio, siempre buscan o Chile o España. ¿Por Yo la qué te verdad, surgió el intercambio de Ciudad de México? pues es que yo quería la Ciudad de México porque yo al menos en esa época vi una gran efervescencia, todavía la veo más cultural, y porque obviamente, y no es por la cuestión del malinchismo, el nacionalismo, no tiene nada que ver con eso, pero yo, como yo soy de la Ciudad de México, yo veía todo, pues los mismos libros de la historia del diseño gráfico, pues ves todas las grandes, cómo la plástica y el diseño se intersectaron, a veces que se borraron. Pues Diego Rivera llegó a hacer portadas y llegó a hacer diseño editorial. eh, Pedro Ramírez Vázquez, toda la arquitectura que creó de México 68, junto con el americano Lance Wyman. Y aparte cómo esto tenía ramificaciones que no solamente era el diseño, era la arquitectura, era el diseño industrial, era la escultura, era la pintura, y se me hacía como que era la capital cultural. Y yo decía, y sigo sosteniendo eso, quiero conocer bien, bien el país para después poderme internacionalizar e ir a otras partes, pues ahora sí que del globo. Y porque yo creo, ese término está muy corrompido y prostituido por la cuestión progresista, que yo soy muy crítico con eso del multiculturalismo, Sí, pero si hay un multiculturalismo que se me hace sano, que gracias a Dios fue el que me inculcó mi padre, por la cuestión de los libros, donde tú aprendes a ver la riqueza cultural y estética de otros países. Obviamente también el bagaje prehispánico que hay en este país es impresionante, y todo cómo ese bagaje prehispánico se proyectó a una escuela nacionalista de diseño que empezó en la década de los 70s, 80s fue fuerte, pero ya tenía en la plástica mexicana referentes como Diego Rivera, Doctor Atl. En la escultura, pues ahí tienes a Ortiz Monasterio. Y como toda esta gráfica, ahorita de hecho está teniendo un revival muy fuerte en los últimos años. Y te puedo decir que hay ilustradores y artistas gráficos que admiro mucho su trabajo, como César Canseco, que de Oaxaca vive en Ciudad de México, Raúl Urias, que es de Chihuahua y vive en Ciudad de México, este, una chica que no sé si sigue ilustrando, que se llama Rachel Levitt Ruiz, y cómo ellos meten toda esta imaginería y estética mexicana que se me hace muy bella y muy hermosa en la obra. Y aparte, pues puedes ver lo que se produce en otras partes del mundo. Yo, por ejemplo, a mí me encanta, como yo ahorita no he tenido la oportunidad más que solamente ahora que ganamos en el Latin American Design Awards, de conocer fuera el país, y me tocó ir a Brasil. Primero Dios voy a ir el próximo año a Perú, pero una de las cuestiones que tengo, porque ahora sí ya conozco mucho más de la República Mexicana, me gustaría, por ejemplo, conocer Egipto, ok, porque la base de la civilización occidental, tanto en cuestión artística como estética y arquitectónica, surge en Egipto. Por eso yo siempre he dicho que la civilización occidental ni siquiera es occidental per se como tal, porque estética y artísticamente surge en Egipto, religiosa y espiritualmente surge en lo que es ahora el territorio de Israel y Medio Oriente, con el judaísmo y el cristianismo, y intelectualmente también tiene reminiscencias, por ejemplo, chinas o asiáticas, porque eso empezó desde las conquistas que hubo con Alejandro Magno. Entonces, todo eso yo creo que es como mucha inspiración, y luego hay veces claro, que por eso digo, si uno se traslapa y ya no vas a tener bloqueos mentales y va a haber la posibilidad de decir, voy a resolver este proyecto de sí, así, así. claro. Te da como más líneas de exploración que Así ya es. tienes resueltas y Eso. puedes tomar de cualquier cajón un poquito de acá, mezclarlo y tener ideas más frescas. Exacto, porque, por ejemplo, hay una colección de libros de arte que ya los tienen muy caros y no los consigues completos. Es una colección que se llama El Universo de las Formas, que se editó en los 60s por Editorial Aguilar, y era bien interesante porque todos los tomos se lo dedicaban a una civilización, era desde el hombre primitivo hasta los albores del siglo XX. Y lo que se me hace bien interesante es cómo el hombre siempre ha buscado la búsqueda de la belleza, la estética, o sea, la forma de ver la forma. O sea, no es. Y aunque, por ejemplo, tú puedes ver la interpretación de la figura humana diferente en Grecia o en Roma a como lo hacían los aztecas o los mayas o los olmecas, vas a encontrar esa belleza per se, y que vas a decir la belleza es un factor universal que nos caracteriza como seres humanos, como especie, y cómo es bien interesante porque no solamente, o sea, obviamente también tiene que ver con el embellecimiento de la escritura, con la caligrafía, y cómo todo esto surge después, también se intersecta con la arquitectura. Y de hecho, en la base del alfabeto latino, casi todo el alfabeto latino proviene de la columna de Trajano de Roma.
Y a mí en la carrera de diseño en la UNAM, en mi curso de tipografía, nos hacían copiar todo el alfabeto de Trajano, de la A a la Z con numeralia, con números. Y después hacías ejercicios de programación tipográfica, porque es la base de, y cómo vas a poder empezar a hacer un juicio interesante de construcción, cambio de forma, si no conoces las bases fundacionales de esto. Claro, Y, totalmente. lo que se hace bien interesante de todo esto es como, pues es un campo, campo amplísimo, pues totalmente. Oye, con esta forma de pensar y esta forma de ver el diseño y esta formación, que si bien todos tenemos acceso a esa formación, pero tú como que la fuiste vinculando más a la teoría del diseño, pero aplicada, ¿no? Que me parece muy interesante eso. Saliendo de la escuela, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Trabajaste en alguna agencia? ¿Desde el inicio hiciste tu propio despacho? ¿O qué hiciste? Cuando estuve en Ciudad de México, recuerdo que revistas impresas de ese tiempo, fui a dejar portafolio y en varias de esas, pues uno de mis sueños era salir en una impresa y que dijera ese trabajo lo ilustró fulanito de tal. Sí. Y llegué a trabajar como colaborador con varios medios impresos. Posteriormente, sí, también fui, pero yo creo que, porque en agencia, sí, nada más duré ni un año. Estuve en una agencia que todavía tengo muy buena relación con mis antiguos patrones, pero la verdad, el sistema de la agencia yo creo que ya nos tocó con el auge de las tecnologías digitales, que ya muchas cosas estaban volviendo obsoletas. Y aparte el sistema tan mecanicista, tan positivista de decir, así van las cosas y así se estructuran, como que no me, porque eran cosas que se podían resolver de maneras más eficientes y porque aparte algo, por ejemplo, que a mí no me, esa falta de experimentación o buscar como experimentar más, como que a veces en la agencia te cortan las alas y te Pues no bloquean. hay tiempo, ¿no? Normalmente las agencias tienen, tienes muchas cuentas, tienes mucha carga de trabajo y el que llega un diseñador queriendo proponer oigan, ¿por qué no hacemos recortes y vemos que, no, 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 ya, sácalo? Y bueno, con las redes sociales, pues tienes que hacer Claro. un mundo de gráficos que tampoco puedes dedicarle todo el proceso creativo a una publicación efímera, ¿no? Claro, y ahorita, por ejemplo, a raíz de eso, pues salgo de la agencia, estuve poco tiempo, pero fue muy bueno porque la directora de arte que contrataba a una mujer que venía de Colombia y ella, pues pude ver cómo conceptualizaba las cosas, muy interesante, pero decía, es que no necesitas un director de arte, el diseñador puede ser director de arte y aparte director conceptual, con la cuestión solamente de agarrar libros, leer y conceptualizar. Le dije, yo puedo hacer eso, no necesito a un director de arte. Y después dije, a ver, vamos a eficientizar todo eso, porque también en el caso de esto, por ejemplo, yo te digo, casi todos los proyectos, pues, gracias, yo funjo como director de arte, funjo como diseñador, funjo como ilustrador. El impresor tengo una persona que me apoya con impresión, una persona que me apoya con diseño web y una chica que es excelente fotógrafa, una persona muy linda que ella me apoya con toda la fotografía y la dirección de arte, que también la dirección de arte me sirvió mucho la agencia porque se hacía mucho dirección de arte, creo que es importante. Y aparte de todo eso, pues empezar a crear tu método de trabajo o tu forma de cómo resolver problemáticas. Y eso es muy interesante porque ya lo empiezas a volver como más dinámico y no tan... Entonces terminaste con la agencia y ya emprendiste tu propio despacho Sí, desde y un pues, principio. exactamente, pues ahorita he estado trabajando con, por ejemplo, de los primeros clientes que tuve, pues trabajaba con académicos de la Universidad de Guadalajara de biología. Primero, cuando todavía era estudiante, en mi último año como ilustrador científico de plantas de botánica o Ok, insectos, y posteriormente ya en edición, porque me fui metiendo muchísimo a la tipografía, me fui metiendo muchísimo al diseño editorial y vi todas las ramificaciones de lo que se podía hacer. Y ahorita, pues, gracias a Dios tenemos clientes de varias partes del mundo. Se hacen proyectos que involucran diseño editorial, identidad de marca, identidad corporativa, de diseño web, diseño de aplicación web ahorita también se está haciendo mucho. Próximamente también ya estoy en proceso de experimentación tipográfica con animación, que eso también está cobrando como mucho auge. Y el ver las nuevas tecnologías también como una capacidad para expandir la creatividad humana. Que si bien ahorita se está perdiendo la materialidad del impreso, se pueden explotar otras cuestiones también muy claro. interesantes. Esta, esto de tener tu propio estudio y hacer como esta exploración de diferentes herramientas,
esto quiere decir que casi todo tu trabajo lo haces tú completamente. O sea, si tú haces dirección de arte, tú haces la ejecución gráfica, o sea, también te metes a animación, o sea, haces todo tú. Casi todo, pero por ejemplo en animación sí tengo una persona que me apoya, pero casi todo, ajá. Daniel, tengo otra pregunta. Tengo muchas preguntas porque así tienes un perfil muy interesante, muy diferente a el clásico diseñador, ¿no? Entonces, otra de las cosas que me llama mucho la atención es, con esta visión que tienes, ¿cómo es que llegó Doméstica a tu vida para dar este curso? O sea, pareciera que pues estabas como muy en tus proyectos, en tus conceptos, Ujú. y cómo es que dices, ah, mira, puede ser una opción para mí. Pues gracias a Dios todo se dio de manera muy providencial, pero Laura Méndez, la directora de Menta, ella había trabajado en un curso con Doméstica. Y ella decía, pues me pidieron recomendaciones y así me contactaron, no sé si inmediatamente fue en un lapso de un mes, no Ujú. tanto, y me dijeron que querían hacer un curso, les expliqué cómo se podía desarrollar, que de hecho ahorita tengo un poco olvidado ese curso y tengo que volverle a dar match en el sentido de... Pero lo que pasa es que decía, porque una de las cosas que se da en el curso de doméstica es cómo poder modificar fuentes tipográficas que son... ¿cómo te explico? Muy comunes, que incluso hasta decir, puede sonar como un insulto. Y un insulto en el sentido de que como un diseñador que siempre busca la experimentalidad y todo esto, usar algo tan básico y tan común como, por ejemplo, una Baskerville o una Times New Roman Ujú. o una Trajan. Y yo utilicé la Trajan. De hecho, tengo un cierto amor por las romanas y ahí tuvo mucho que ver mi maestra de la UNAM, Adriana, la que les comenté. Esta maestra, ella es egresada de, no nomás de la UNAM, sino del Cooper Type en Estados Unidos, aunque ella se educó en una generación un poco no tan experimental como en los 80s, 90s. De hecho, yo recuerdo que tenía un póster de los 80s, de finales de los 80s, de la Cooper Type. Y pues básicamente el main del curso es, vamos a usar una fuente tan común y tan como la Trajan, aunque aquí pueden usar la que ustedes quieran, y vamos a crear un logotipo muy experimental y muy interesante a partir de la deconstrucción, modificación, engrosamiento de los fustes, las astas, o sea, jugar con toda la cuestión que ya tiene de por sí una fuente, Sí. pero nosotros jugar a nuestro favor. Y lo que se me hace bien bonito del curso es, que ahorita de hecho me hiciste acordarme, es que incluso les doy a los chavos la cuestión, como a mí me lo enseñaron en la UNAM, la maestra Adriana, que era como lo educaban en la Cooper Type. Ahorita ya no lo necesitas porque con una tablet, con Procreate, puedes crear una estructura reticular, con un pincel reticular, otro pincel dibujar, pero para los que no quieren irse muy a lo analógico, pues vamos a comprar papel cuadriculado de ese, de naranjado que Sí, sí, venden en sí, las sí, sí, papelerías. claro. Y así como mi maestra Adriana nos lo enseñó, yo trato de darles este conocimiento a los chavos, que es, ¿sabes qué? Úsame un compás, una escuadra, y aparte esta maestra era tan meticulosa, es una de las mejores maestras que he tenido en la carrera, y era de la Ciudad de México. Y que, por ejemplo, ella agarraba lupa y ella se fijaba que la intersección entre un trazo de un compás y el de la escuadra coincidían, sino a repetir el boceto. Claro. Luego lo digitalizabas en Illustrator y luego lo vectorizabas y ya, ahorita ya con Glitz es una maravilla y ya puedes ahorrarte todavía más pasos que incluso hacerlo con Illustrator. Pero es bien interesante porque todas estas cuestiones, cómo debe ser el trazado del vector, que debe tener cierta angulación de 90 grados o 180 grados, en inclinadas puedes jugar un poco más, todo eso se explica en el curso, pero básicamente es como desde ceros para que incluso gente que no es diseñadora de profesión, pero que le gusta dibujar, puedan incluso hacer el logotipo de su marca o de lo que ellos quieren desarrollar con técnicas muy básicas. Esto es algo muy básico y a veces es algo tan básico que tristemente muchas universidades no lo enseñan. Y además por la estructura de Doméstica, digo, ahorita nos platicarás más detalles de cómo es hacer un curso para Doméstica, pero lo que yo percibo es que tienen ya pues muy estructurada la forma de hacerlo, Ujú, y también genera en que no te permitía tal vez ser tal cual como tú explicarías, ujú. no porque ellos te pusieran línea, sino por la estructura,
no te da la oportunidad como de ser tan suelto y hablar tanto de la teoría, sino como que vamos al tutorial paso a paso, porque esta parte como de los romanos, los egipcios y eso sí lo mencionas, pero es de una manera muy sutil. Ujú. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia al desarrollarlo? Pues fue interesante porque básicamente, y para que un curso sea exitoso, y que de hecho prácticamente la abrumadora, gracias a Dios no hemos tenido comentarios negativos. Abrumadoramente todo lo que les ha gustado es que ha sido muy fácil, porque una de las cosas que tú te tienes que fijar mucho, y ahí es donde me gusta mucho cuando haces la aplicación del pensamiento filosófico también en la didáctica, es como el poder entender a la persona que es neófita en un tema y quiere aprender para que la persona pueda captarlo. Es así como ponerte en el lugar del estudiante y decir, ¿qué información va a ser importante para mí para yo poderlo desarrollar esto? Y hablar en el idioma, por eso es muy básico, por ejemplo. Porque pues claro, o sea, por ponerte un ejemplo, si tú te pones a hablar con un grupo de personas que estudian filosofía, por ejemplo, profesionalmente, o son matemáticos, pero tienen inclinación filosófica, sobre el pensamiento de la escuela de Viena, que fue a principios del siglo XX, donde se trataba de, es una variante del positivismo, es una corriente filosófica que hace mucho énfasis en lo empírico, en lo racionalista, y se desecha, por ejemplo, lo metafísico, lo religioso o lo que no es tangible, vaya, por eso se llama positivismo. Pero si te fijas, si yo hablo este tipo de temas sin explicarte qué es positivo, la gente no te va a entender nada, Claro, porque termina volviéndose como un lenguaje esotérico. sí, Y para mí ese es el peligro no solamente de la filosofía, de muchas ciencias, también del diseño, aunque no tan fuerte como en la filosofía, porque si usas un lenguaje muy técnico que solamente para esas personas, o puedes usar el lenguaje técnico, pero siempre haz pausas y explica lo que significa ese lenguaje, porque si no la gente no te va a entender y se vuelve un conocimiento esotérico. sí. Y a mí me pasó porque, por ejemplo, casi todo lo que me ha gustado de leer ha sido por la cuestión de ser autodidacta, y si tú, por ejemplo, agarras el Tractatus, por poner un ejemplo con la Escuela de Viena, lógico-filosófico de este Ludwig Wittgenstein, y te pones a leer las sentencias, no vas a entender nada. Pero si, no pero si tienes un bagaje, te explican los conceptos, hay como una especie de glosario. Ahí me di cuenta por qué muchas universidades te hacían, o es con las prepas, te ponían a hacer glosarios, porque es muy importante entender el lenguaje para poder entender el concepto al que el lenguaje habla. Y cuando haces el curso, tienes que tratarte de dar cuenta, creo que también se hace un glosario, pero explicarle al estudiante las cosas que de otra manera van a ser más complejas que las entienda o las comprenda. Sí, totalmente. Y principalmente, pues, el ojo, estimular el ojo, estimular la búsqueda de que el mismo estudiante aprenda a discernir. Yo recuerdo un amigo de la UAM, que también es muy buena escuela de diseño, la UAM Xochimilco, donde un maestro de ellos les decía que el diseñador le educaba en el ojo para que aprendiera a ver lo bonito, lo bello y lo funcional. O sea, y yo creo que ese es un detalle que le ha fallado, porque por ejemplo, tengo un gran amigo que él es maestro del ITESO, se llama Jorge Aguilar, reactor, Ajá. y él me dice que él detesta el minimalismo. Yo entiendo, y hay cosas, porque la mayoría del minimalismo que estamos viendo ahorita está muy mal aplicado, o sea, solamente como, vamos a sintetizar al máximo, pero ni siquiera está bien desarrollado, porque el verdadero minimalismo, el que está bien hecho y que parte de una postura racional lógica, puede ser bello, pero también puede ser muy simple. Aquí pongo mucho, por ejemplo, el trabajo de Otto Eicher, el diseñador de la posguerra en Alemania, cuando Alemania necesitaba reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial. Y Otto Eicher lleva los principios precisamente de la escuela de Viena y del pensamiento crítico vienés, por ejemplo, la cuestión de la matemática, la lógica y el lenguaje, a la creación de logotipos, isotipos y a la creación de identidades que todavía siguen igual de bellas y pertinentes como la marca de Brown, por ejemplo, o Lufthansa, que el logotipo también lo hizo él. Y tú ves el proyecto de identidad que él presentó en los 50, 60, 70, 80 de esa marca, y aparte la experimentación que Otto Leicher hacía en todas las piezas de diseño. Por ejemplo, él hace una edición de cuentos medievales, pero con una estética modernista, hasta cierto punto minimalista, y no se ve un minimalismo mal aplicado. Haz de cuenta que estás viendo un manuscrito medieval muy bello, pero traslapado al ojo de un diseñador del siglo XX. Y ese Sí, es el reto sí. que a veces se nos ha impedido llegar a ese nivel de sofisticación en el trabajo. Y aquí en México tenemos un bagaje cultural muy, muy fuerte que, por ejemplo, me atrevo a decir, Estados Unidos no lo tiene.
y México sí lo tiene. A pesar de que México fue una colonia, en México todavía hay eso. Y pues en el curso, pues obviamente se dan como que ciertas pinceladas de esto. De hecho, ponemos un ejemplo de un restaurante de sushi Ujú, y cómo llevar incluso hasta que la tipografía trajana, ya después de adelgazarla, cambiarla, tenga ciertas similitudes a los caracteres kanji japoneses. Luego creación como de gráficos de soporte para darle una mayor fuerza al proyecto y bueno, ya. claro. Oye, algo que yo percibo de esta ola de rediseños de logotipos para las grandes empresas es que se están yendo como, la justificación es, vamos a rediseñarlas porque ya el mundo es digital y hay que hacer estos logotipos minimalistas. Yo no es que esté en contra y que deteste el minimalismo, pero me parece que esta tendencia a lo mejor es porque son marcas ya consolidadas, pero si lo ves como un diseño gráfico más que como una marca, desde mi perspectiva pierden identidad. Sí, sí, no, mira, porque por ejemplo ahí podemos, yo algo que se me hace bueno, eso sí, lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Ok? Lo bueno que yo veo en esto, por ejemplo, es el juego de la responsividad de la marca. Y la responsividad de la marca es cómo vamos a adaptar a la marca a distintas plataformas. Y ahí puedes incluso echar mano del pensamiento analítico, de la lógica y de la semántica. Y puedes crear logotipos que, por ejemplo, o sea, en una línea, 2 líneas, 3 líneas, incluso reducirlo a las 2 iniciales del logotipo con una tipografía trabajada y crear como un monograma que pueda funcionar incluso en el circulito de Instagram, y entiendo esto. Es un reto. Lo malo que veo en esto es que también hay gente que solamente se puede ir como manual a hacerlo, pero no entiende todo el proceso que para ejecutar, para ser hasta así una marca, no nada más responsiva, sino interesante. Y lo feo de esto es que esa sí es mi crítica, pero esta no nada más lo aplico al diseño, sino también a las artes. Y bueno, precisamente por el fenómeno de la corrección política, esto no se ha hablado como se tiene que hablar, pero el arte, la arquitectura, el diseño industrial y el diseño gráfico han sido víctimas del mercado. ¿En qué sentido? Y por eso se me hace que las galerías de arte contemporáneo manejan una dialéctica muy hipócrita, un discurso muy hipócrita, porque se dicen ser antisistema, incluso ponen frases de marxistas como Walter Benjamin, Michel Foucault, o de construccionistas y postestructuralistas franceses como Derrida, o el psiquiatra francés Lacan, o Deleuze, o Gilles Deleuze. Era uno de los autores de este movimiento de la French Theory, de la teoría francesa, pero sin embargo ellos son un producto del capitalismo tardío, porque por ejemplo, traslapándolo al arte, para poder, cuando Miguel Ángel pinta la Capilla Sistina, tarda décadas en construirlo. Incluso si tú ves un libre Taschen, incluso no nos vayamos a cosas tan clásicas, sino por ejemplo lo podemos ver con las vanguardias artísticas. El discurso que llevó la Bauhaus o el discurso que llevó a Mies van der Rohe de lo clásico a la síntesis de la arquitectura moderna es una chulada. Y aparte, cómo sigues dejando las cosas muy limpias, pero sí siguen siendo bellas. E incluso también los movimientos artísticos que fueron críticos al clasicismo y crearon nuevas variantes artísticas como el cubismo, etcétera. Pero el problema del arte contemporáneo es que ahora todo se tiene que producir barato y vender rápido. Entonces tú puedes ver cierto tipo de aberraciones en zona macro, como por ejemplo una pintura invisible o una caja de FedEx. Creas un discurso metafísico porque ni siquiera está sujeto a la materialidad de la obra de arte y lo vendes como una obra disruptiva o antisistema que cotiza en la bolsa de valores, y por eso hay hasta cierto punto creo que se adelantaron Walter Benjamin y otros pensadores como Horkheimer o Adorno, donde el arte termina siendo una víctima del mercado, pero no nada más el arte, también el diseño industrial, la arquitectura. Actualmente el arquitecto quiere producir, quiere invertir 400,000 pesos y quiere ganar 40 millones con eso. Y estás viendo que la vivienda es muy cara aparte, pero aparte es fea, no es bonita, no es habitable, no existe esta interacción donde la belleza eleva el espíritu del ser humano y no solamente es algo para vender. Y ahora ya ni siquiera es funcionalista, ya es incluso para vender, Claro. que es lo que lo hace más deprimente. Algo que también yo estoy como muy interesado de preguntarte
es cómo es que surge eh, el generar tu portafolio en Behance y lograr todas estas menciones o estas, ¿cómo se llama? Como calificaciones, certificaciones, premios que va otorgando la plataforma. O sea, ¿cómo fue que iniciaste con esto? ¿Alguien te invitó? ¿Ya tenías claro que lo querías hacer así? ¿Fue algo orgánico? ¿Qué pasó? Bueno, yo había hablado con antelación porque poco antes de salir de la licenciatura, un amigo mío que de hecho radica en la Ciudad de México, que él es también muy buen diseñador, se llama, ¿cómo se llama? Este Ismael Gino, perdón, es que tengo años sin hablar con él. Sí, sí, sí. Él me comentaba acerca de la plataforma y conocía a otros diseñadores que tenían pues sus portafolios en esta plataforma y tuve la oportunidad de ver cómo se desarrollaba. De hecho, ahora que fui en mi último viaje a la Ciudad de México, cuando ganamos, gracias a Dios, dos premios en LADA Awards, me tocó conocer a la directora de arte de un estudio que me gusta mucho el trabajo que están haciendo, se llama Estudio Espina. Y ahora me enteré que Estudio Espina básicamente es anagrama. Es anagrama. Y cuando yo conocí el trabajo de anagrama, pues sobra decir que me gusta mucho el portafolio y el trabajo que hacen, que es fenomenal. Y pues yo veía cómo lo hacían y aparte me daba cuenta que Behance, porque lo he visto, es un escaparate donde clientes extranjeros es muy fácil que te contacten para pedirte trabajo. Eh, y como en todo, o sea, hay unos que son muy bien pagados, hay otros que son regateros terriblemente. Y aquí también yo hago un llamamiento a la comunidad creativa que cobren bien su trabajo, porque luego perjudican al gremio. Sí, claro. Pero lo que me llamaba la atención era cómo presentaban los proyectos y dije, pues se me hace muy interesante, me gustaría empezarlo a hacer. Y se me hizo como mi juguetito, Behance. Pero aparte también tenía obviamente fines comerciales de querer que mi trabajo se proyectara de manera más amplia y que tuviera mayor alcance. Y también pude pues ver como el nivel de proyección que tenían otros diseñadores o otros estudios creativos a través de la plataforma, también para interconectar con creativos de otras partes del mundo o de México, que a lo Ajá. mejor no los conocías en persona. Sí, claro. Y fue cuando empecé a desarrollarlo. Y obviamente, pues también como parte de la filosofía que yo tengo, que siempre hay que autoperfeccionarse y mejorarse. O sea, primero Dios uno tiene que meterle todas las pilas a buscar llegar a un nivel mejor a lo que uno está haciendo. O sea, pues obviamente también te das cuenta cómo resuelven los proyectos, obviamente es inspiración, pero también pues tú mismo te vas como imponiendo metas, ¿verdad? También está en la forma como presentas los proyectos y cómo los vendes. Si nos pudieras dar, con esta experiencia que tienes de Behance que dices que era tu juguetito, ¿cómo podrías darnos algunos tips de qué hacer? ¿No? Hay eh, muchos recursos que incluso ofrece la plataforma de que no, pues busca imágenes atractivas o describe no sé qué, pero son como muy genéricos. Desde tu experiencia, ¿qué crees que ha ayudado a que los proyectos que presentas en el Behance tengan mayor alcance o sean más exitosos? Pues son varias cosas, influyen mucho los días de publicación. Yo generalmente recomiendo los fines de semana a la noche, aunque dices un fin de semana a la noche, sábado, domingo, ¿qué gente te va a pelar? No. Lo que pasa es que mucho del tráfico que se da viene de China, viene de los países árabes y viene de Rusia y viene de Corea del Sur. Y por una cuestión lógica práctica, pues cuando tú publicas en ciertos horarios y eso, logras tener mayor visualización de proyectos que, por ejemplo, a diferencia como lo vemos aquí en Occidente. Ok. Y yo generalmente lo hago los domingos porque el lunes no nada más, aparte matas dos pájaros de un tiro, obtienes una gran visualización de los proyectos en Asia y Medio Oriente, pero también estás entrando al lunes y puedes tener muchos potenciales prospectos de Hispanoamérica o de Estados Unidos o de la Unión Europea, que es como más occidente. Ok, ok. Y bueno, ya ahí te das cuenta cómo vas manejando la publicación, los horarios, los usos horarios y la forma como comunicas un proyecto y lo Entonces, pues, uno de los tips sería la hora de publicar y el día. la hora de publicar. Pero también, obviamente, los keywords o los hashtags, yo me gusta llamarlo más como keywords, porque, por ejemplo, si me presentas un proyecto, búscate uno muy genérico, porque luego hay gente que son potenciales clientes que buscan food, restaurant, que aunque dices, ese está como muy genérico, mi proyecto está como más, no, 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 espérate, pero es para que el cliente, cuando busque food, le salgan en los primeros, en el algoritmo, le salga tu proyecto, llegue con tu proyecto y diga,
esta persona es la más calificada para desarrollarme mi proyecto. Y generar keywords o hashtags que sean, Behance te da creo que el límite de 10, pero con esos 10 que tengas la posibilidad de captar un potencial cliente en el caso de porque también es para vender, obviamente. Claro. Y obviamente también para tener mayor difusión. Obviamente también la plataforma, cuando ve que un proyecto está teniendo mucha difusión, mucho crecimiento, pues la plataforma le va a echar un ojo y si le agrada, pues te va a dar la señalización a veces se pueden tardar también, pero hay unos que han tardado, hay otros, por ejemplo, que han sido casi casi hasta en el mismo día, pero, por ejemplo, un día nos tocó, gracias a Dios, que publicamos una libreta que sacamos y haz de cuenta que subimos de por cierto, ya sacamos una nueva libreta, si quieren la pueden comprar conmigo. Ok, Tiene un costo de lanzamiento de $1,000, o sea que ok, para ok. que se vendan. Pero sacamos la libreta un domingo, como a las 7, 8 de la noche subimos el proyecto en Behance y el lunes a las 9, 10 de la mañana ya nos habían mandado el correo de que le habían dado el feature en la página central. Ese proyecto de la libreta también lo metemos como un proyecto de diseño editorial para los LAD Awards y ganó una mención, igual que otro proyecto del Mezcal. Y este año tenemos varios proyectos en cola que son muy buenos. Fue un año muy productivo en cuestiones creativas. Un año difícil en varias cosas. Sufrí un infarto a miocardio en mayo de este año. Casi muero, pero en muchas cosas. ¿Cómo? A ver, ¿el Sí. estrés del diseño? Pues más estrés de otras cosas, porque el diseño es terapéutico para mí. Ok. El trabajo es terapéutico, más digamos que estrés y aparte que tengo unas placas de grasa ahí en unas arterias y por eso es muy importante bajar de peso y cuidar la Y dieta. cuidarse. Ok, ¿y cómo fue esta experiencia? Pues hago mucho ejercicio, estaba entrenando CrossFit, de hecho ya me lo prohibieron. Iba a ir a la piscina, tomé un preentreno, tenía una placa de grasa desprendida en la arteria coronaria descendente izquierda. Se me tapó la arteria y ahí empezaron los problemas. Pero sí, Y te empezaste a sentir mal, el clásico uno de de los dolores más, el dolor del brazo izquierdo y estas exacto, cosas. espalda y fue uno de los dolores más horribles que he sentido en mi vida, el más horrible. Y ya me tuvieron que hacer un cateterismo. Ok. Siempre, no sé, las personas más jóvenes, Sí. es muy raro que tengan estos temas cardíacos. Pues últimamente han aumentado varias, pero no te voy a decir por qué, porque a lo mejor probablemente el algoritmo te lo baja, pero ya ha habido más crítica de esto, pero si ustedes y checan, y por ejemplo, no me dejará mentir, si van a la unidad de cardiología de aquí del Centro Médico Nacional de Occidente, mucho tiene que ver la vacuna. Ok. Con la proliferación de trombos y de problemas cardíacos, pero también mucho tiene que ver la mala alimentación, Los hábitos. los hábitos alimenticios, exactamente. A lo que iba con mi comentario es que lo que yo he visto más en jóvenes es esta sensación de ataques de ansiedad o ataques de pánico, Ujú, que en la ignorancia de nunca haber sentido un infarto, ujú. se dice, no, tengo un infarto, pero ya cuando vas con el médico te dicen, no, fue un cuadro de ansiedad, es un ataque No, de pero un infarto pánico, sí es un dolor muy fuerte o sea, no lo puedes confundir. es exactamente. Es como el apéndice, cuando te duela de verdad, ese sí es el apéndice, no el de, Es- ¿será hoy? No. exactamente. A cuidarse y no ser el diseñador sedentario que se la Exactamente. vive en la computadora. Exactamente. Oye, Daniel, y otra cosa que para mí era muy interesante conocer tu opinión al respecto, sé que te gusta mucho estar en charlas y en foros, obviamente por toda esta formación que tienes y este gusto de la lectura y también esta habilidad para retener los datos, los nombres, las editoriales, que se me hace muy interesante, pero ¿qué pudieras tú recomendarle a la comunidad de diseño o los diseñadores que se vinculen más con estos foros, con estas conferencias, con estas charlas? Sé que te gusta, pero ¿por qué es importante para ti participar? Bueno, pues lo que se me hace muy importante es la democratización de la información, de todo tipo de información, pero también la información que conlleva con las artes gráficas y el diseño. De hecho, uno de los proyectos que me gustaría desarrollar más adelante, que también precisamente es un podcast, pero no va a tener que ver con el diseño y la arquitectura, va a ser más con un tema de filosofía, pensamiento crítico, pero abarcar una gran cantidad de temas que tienen que ver con nuestra sociedad, como alimentación, comida, ciencia, sexualidad, etcétera. O sea, es muy amplio
y proveer una información, porque creo mucho en la democratización de la información y en la ruptura con el discurso que solamente el sistema o un sistema hegemónico nos dicta de esto es lo que deben de creer y esto es lo permitido. Es como en la Edad Media o en el Renacimiento que se dice ese sello de la censura eclesial donde contaba con el aval de la iglesia para la lectura o el consultar este tipo de cuestiones. Y creo que en esta época que ya se están dando cuenta los grupos que con el Internet ya no es tan fácil la censura. De hecho, cada vez existe más presión de muchos ámbitos sociales a tumbarla, porque considero que porque ahora con el discurso de delito de odio, desinformación, puedes incluso justificar salvajadas o aberraciones. Incluso si tú, por ejemplo, das las cifras de los muertos que están ahorita civiles en Gaza, en Medio Oriente o en Ucrania, te pueden censurar por delito de odio, porque esto es un paraguas muy amplio donde el sistema puede censurar cualquier, y eso se me hace muy peligroso. Y aparte no es viable, porque el ser humano no se le puede meter en una cajita de cristal y pues la Unión Soviética es un ejemplo claro de ello. O sea, cuando más truenas los sargentos y tratas de imponer, va a llegar un momento que no lo vas a poder. Así como en la época del final de la Edad Media, el Renacimiento, la invención de la imprenta es uno de los factores que hizo el quiebre primero de la supremacía del papado con la Reforma Protestante en la Europa renacentista y posteriormente la quiebre no solamente de la división de la cristiandad, sino después que la información se podía imprimir y ya no había métodos ni militares ni civiles para contener la información. Es que no se puede y ahorita con las redes es todavía más. Pero yo creo que es muy importante la democratización de la información y que la gente se trate de cuestionar todo lo que cree y no trate de asumirlo reflexivamente, porque uno de los grandes errores es decir, yo creo esto y así, y está bien tener pensamientos inamovibles y decir, esto no es negociable, pero siempre debe haber un juicio crítico de las cosas, Ya. siempre. Y eso es lo que a ti te motiva a, en estos foros, abrir el debate, poner estas referencias y que la comunidad del diseño se vea, se involucre y trate de... Sí, porque yo creo que también algo que está afectando ahora con la inteligencia artificial se está haciendo muy peligroso para la gente que es diseñadora, la cuestión de que ahora ya no existe mucho miedo y muy fundado de la sustitución del elemento humano por el algoritmo, y eso es muy peligroso. Nunca voy a ver como un progreso eso, porque algo que debimos de haber aprendido con la Segunda Guerra Mundial es que detrás del aparente progreso vienen salvajadas y crímenes. De hecho, si ustedes tienen la oportunidad de leer el libro La dialéctica de la ilustración de Horkheimer y Adorno, dos escritores marxistas, ellos hacen como del pensamiento de la ilustración hay un camino directo al holocausto judío, a Auschwitz, pero también a los gulags soviéticos. Y es que aquí el problema es que el concepto del progreso, ¿quién bien determina qué es progreso? ¿Quiénes van a avanzar? Si me dice oye, si el New York Times, CNN, Washington Post o el Atlantic City me dicen que eso es el progreso, pero ¿quiénes son los dueños de esos periódicos? Te vas a dar cuenta que son multimillonarios. Sí, Entonces ahí te vas a dar cuenta que va a ser un progreso solamente limitado y para ciertas élites, no va a ser un progreso para toda la sociedad. Y eso es muy importante hacerlo porque ahí te vas a dar cuenta que muchas veces bajo el discurso del progreso se han permitido cosas que son completamente inhumanas y crueles. Y aparte porque el progreso debe significar realmente la elevación física, económica, moral y espiritual de los seres humanos hacia un mejor nivel. En el caso económico, el ascender de la brecha de pobreza y que pueda haber una mayor movilidad social. Y ahí, en el caso también del diseño, que siento que para salir de estos estancamientos o estas recesiones que estamos viendo en la cuestión creativa, no nada más en el diseño gráfico, que me encanta, es mi profesión, pero también en la arquitectura, en el diseño debe haber forzosamente pensamiento crítico y sí, forzosamente, no de construcción, destrucción de dogmas y análisis racional de todo lo que la academia te dice que así debe de ser sí. o que el autor, aunque sea la mismísima Ellen Lupton, si te dicen esto debe de ser, debes el hacer un análisis crítico porque de esa manera el diseñador va a poder sobrevivir a la vorágine que significa la inteligencia artificial y que el trabajo del creativo siga siendo pertinente y se pueda sobrevivir en un mundo donde cada vez está siendo más brutal por la competición de las tecnologías que amenazan el elemento humano. Con esta, con este bagaje, con esta visión del diseño, ¿nunca te ha interesado dar clases?
Sí, sí me ha interesado dar clases, pero también considero que actualmente el ser maestro es un poco peligroso, Ok. porque si estamos que las universidades se han convertido como en grupos donde los estudiantes quieren, como dice la filosofía, el cliente lo que el cliente pide es el cliente el que tiene la razón. Y Al ya no cliente lo que pida. al cliente lo que pide exactamente. Y si el cliente, que es el estudiante, no le agrada lo que el maestro dice, pues pueden correr al maestro o censurar al maestro. Igual aplica la terapia, igual aplica a los médicos. Por eso yo siempre creo, y no es que sea como un marxista clásico que sataniza el comercio y que diga, vamos a satanizar el comercio, vamos a satanizar la lógica mercantilista. No, pero hay que saber diferenciar entre lo que son los seres humanos y lo que son los objetos y las cosas. Cuando hay un servicio que presta un ser humano, que es la educación, no puedes poner una lógica mercantilista. Igual en salud, o sea, se tiene que poder hacer críticas, tiene que poder hacer preguntas y se tiene que poder hacer juicios. ¿Y crees que esta visión que tú tienes tú con muchos va a chocar? Y Algunos sí, algunos no, pero también soy confiado en que siempre termina imperando la razón y siempre terminan cayendo los fundamentalismos, sean estos religiosos, sean estos laicos. Y creo que al final, pero obviamente son cuestiones que se tiene que preguntar. Hay veces que me dice la gente, es que mejor no hay que buscar la confrontación. Y le digo, no, sí y no. Porque, por ejemplo, si no hubiera habido un hombre hace 500 años que no hubiera dicho, oye, ¿qué es ese satélite que se mueve ahí? Y que por las observaciones empíricas que ese hombre hizo descubrieran que la Tierra no era el centro del universo, no tendríamos un conocimiento astronómico que ahora nos ha permitido, que en su momento le permitió a Newton formular las leyes clásicas de la mecánica y que posteriormente, siglos después, Einstein corregiría con la teoría de la relatividad. O sea, y me estoy refiriendo a Galileo Galilei. ¿Por qué? Porque siempre debe haber ese factor de hacer preguntas. debe ser curioso, ¿no? Exactamente. Y si hay gente que el hacer preguntas le da miedo, pues entonces yo les haría una pregunta un poco más psicológica. ¿Qué es lo que te da miedo? Que si la pregunta, si lo que crees es fuerte, lo va a resistir, pero si lo que no crees es fuerte, pues se va a tumbar. Es como la parábola bíblica del que construye una casa en la arena y el que construye una casa en la roca. El que construye una casa en la arena se va a caer, pero el que construye una casa en la roca va a permanecer. Las cosas que se pueden criticar y someten el juicio de crítica y pueden prevalecer, demuestra su validez. Pero si la Claro. cuestión me estás impidiendo hacer preguntas por miedo a que se desmorone, porque eso es el sustento metafísico de un grupo de personas, pues entonces eso ya me estás hablando de una cuestión que no es precisamente el fundamento y Pues es que, o sea, me ocurre que puedes hacer como la nueva escuela del diseño o algo así, más underground, una academia más especializada en donde personas que comulguen con tu forma de pensar pues sí, se no, porque junten. mira, hay cosas, por ejemplo, que también hay que salir de la caverna. Ese pensamiento de comulgas conmigo, estoy de acuerdo, no comulgas conmigo. No, porque también eso conlleva sectarismo. Mejor esto. Puede que tú y yo, o puede que ustedes y yo no coincidamos en todo absolutamente, o en unas cosas no, pero puede haber una civilidad y puede haber un intercambio dialéctico con la otra persona. O sea, no debe haber una barrera y se deben de poder hacer preguntas de cualquier tema y una retroalimentación, porque por ejemplo, si tú ves en la Bauhaus, el método de trabajo que se desarrollaba en las universidades era muy interesante, muy experimental, no era, digamos, tan ortodoxo o tan académico. Y era como y con el propósito del crecimiento. Y si te digas, es más, hasta algunas escuelas parecen hasta cárceles. Es Sí, una forma como pasa el estudiante, se sienta, se sí, sí, para. sí. Y no, debe ser un poco más dinámico. Pero aparte, por ejemplo, el intercambio de fortalezas. Si esta persona es fuerte en cerámica o en otro tipo de cuestiones que yo no soy fuerte, y la integro a esta persona en mi equipo y va a haber una forma de intercambio muy positivo que nos va a permitir crecer. Por ejemplo, algo que a veces se nos ha pasado con los movimientos identitarios es que por las cuestiones biológicas, pero también por otras cuestiones, aunque las mujeres son diferentes a nosotros como hombres, en el concepto creativo la mujer tiene unas fortalezas que el hombre no tiene, en otras el hombre tiene una fortaleza que la mujer no tiene, pero si hay una compenetración o una dialéctica de crecimiento, puede haber un mayor para mí, esa es la verdadera inclusión. Cuando a pesar de las diferencias, no todos tenemos que ser iguales en todo, es válido, pero a pesar de esas diferencias las integramos y yo creo que el futuro, no solamente en el diseño, sino en todas las disciplinas va a ser la integratividad.
Y la integratividad, así como por ejemplo tú ves un libro y primero puedes pensar que es un flyer, luego puedes pensar que es un cilindro por el lomo, pero empiezas a verlo y empiezas a ver que tiene caras y que tiene distintas formas. Así es el conocimiento humano, la integratividad. La forma, por ejemplo, estética, antropológica, científico, materialista, su base biológico, el método empírico racionalista e incluso el pensamiento religioso o el pensamiento filosófico, y empiezas a integrarlo como un cubo rúbico, como un isométrico. Yo le llamo como una teoría del isométrico. Para mí el futuro del conocimiento va a tener que ser integrativo, no fragmentado, porque si no, el biólogo tiene una manera de interpretar la realidad, el médico tiene una manera de interpretar la realidad, el antropólogo cultural, el religioso lo va a interpretar de otra forma, pero no hay una manera integrativa que permita interpretar la verdad con un mínimo de sesgo de error. Y para mí ese es el futuro y a eso vamos. Aunque a la gente parece que no le guste esto, a eso va el quiebre de lo que llamamos ahora posmodernidad y la creación de un nuevo conocimiento. Para ir cerrando, Daniel, ¿cómo es que todo este conocimiento que tienes, todos estos libros, la filosofía, el derecho, cómo es que lo integras en tu proceso creativo de diseño en el momento que resuelves tus proyectos de tu despacho? Claro que sí. Una de las cosas que para mí fue muy importante de hecho, cuando estuve en mi intercambio académico en la UNAM, en el año 2011, me tocó conseguir un libro muy, muy, muy bonito. Aparte del libro, le tengo mucho cariño, donde es la explicación del movimiento de las Olimpiadas de México 68. Y cuentan de las últimas entrevistas que hizo Pedro Ramírez Vázquez, el arquitecto, antes de su muerte, que fue el que conceptualizó todo esto. Y sobra decir que Pedro Ramírez Vázquez era un hombre cultísimo, de esta vieja escuela. Por ejemplo, otro libro que tengo también de la obra de Mies van der Rohe, también la entrevista que Van der Rohe le hacen. Van der Rohe integraba mucho el pensamiento filosófico, pero también cultural, y todas estas referencias a su obra. Y a mí me gusta, por ejemplo, cómo Ramírez Vázquez explica, y esto es un poco gráfico porque esto te voy a introducir más o menos cómo hago los proyectos de trabajo. No ortodoxamente todos funcionan así, pero es como, por ejemplo, mi receta para los hotcakes. En el libro explica Ramírez Vázquez que el reto era presentar el proyecto de la identidad olímpica de México 68, y que, para empezar, influyen muchos factores: cómo representar a México, el México de la modernidad, y que él empezó a hacer un ejercicio conceptual para ver de dónde venía nuestro país como nación. Por ejemplo, la cuestión fundacional de México como tal se data con la conquista de México, la unión entre la civilización española y la indígena, y fueron distintas perspectivas. No, ninguna es eh, preponderante sobre la otra. Hubo una conquista que sí fue militar violenta, o otra cuestión que también tuvo que ver con la religión, otra cuestión que fue el sincretismo que se da entre el indigenismo con la cultura europea, particularmente hispana. Y aparte, de ahí empezó a sacar todas las referencias artísticas a lo largo de la historia de nuestro país. Luego de ahí se dio cuenta, por ejemplo, que los indígenas seguían siendo un factor importante en la imagen de México como país. Y como él acababa de proyectar y de armar el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, le tocó ver a los indígenas que trabajaban haciendo artesanías afuera del Museo de Antropología, y le tocó ver a un huichol, un huirrárica, armando en los tableros esos que ponen en Coserac de Campeche, pues estos estambres de hilo que van replicando unas cosas hermosas, Sí. que le dijo: quiero que me hagas eso con la palabra de México. Ese fue el surgimiento del concepto de la idea de la palabra de México 68. Luego se dio cuenta que en esa época de los 60, particularmente después de 66, estaba la cultura del op art, o el arte óptico, con líneas, que también tenía mucho que ver con la psicodelia y todos estos movimientos artísticos que surgen en los 60 a raíz de la experimentación de drogas psicodélicas, como el LSD, por ejemplo. Y después él incorpora o trata como de hacer lo que el maestro artesano Huerrárica había hecho con la palabra de México, y es ahí donde entran los servicios de Pedro Ramírez Vázquez, pero toda la de Lines Wiman, perdón, pero toda la conceptualización la hizo Vázquez. Ujú. Y cómo él, a partir de este isotipo, icono del número 68, que parte del nombre, pero también hace una investigación racional para ver
ciertos conceptos importantes de la cultura mexicana, él lo traslapa para crear, porque fueron las primeras olimpiadas culturales. Nunca metían el aspecto cultural en una olimpiada, siempre era lo nítidamente deportivo. De hecho, ahorita ya no hacen olimpiadas culturales. Y se invitó a los mejores ilustradores, artistas y diseñadores a nivel mundial, no solamente en México. Trajeron a la diseñadora editorial Beatriz Trublov, que radica desde entonces en México, por eso, a que diseñara los panfletos de la Olimpiada Cultural, que son auténticas joyas. Todos los pósters, o sea, se invitó, creo que hasta Milton Glaser, el cartelista, y se hicieron una gráfica hermosa, pero todo partía básicamente del logotipo y cómo lo integraron hasta en los. Y se me hizo muy interesante cómo él, de lo conceptual, pasa ya finalmente a lo estético y cómo son olimpiadas que se convirtieron en un hito. Sí. A tal grado que esa tipografía se reutilizó para los juegos, para el Mundial de Fútbol de México 70 y sigue siendo representativa de la cultura mexicana. Aquí lo interesante de todo esto es que este método o esta forma que él aplica a las Olimpiadas me dio como la idea para primero sacar del concepto, te vas a un concepto histórico, cultural, o puede ser antropológico también. Depende, porque por ejemplo, si vas a hacer un proyecto de una farmacéutica, de una empresa que hace cosméticos, ahí te puedes ir a más aspectos más que tienen que ver con la ciencia. Y por ejemplo, ahí puedes leer, a mí se me hace muy bueno el libro que publica el autor Siddhartha Mukherjee, donde puedes tener un acercamiento a la genética humana de una manera de un médico, oncólogo, que gana el Pulitzer por su libro del cáncer, a un público no lego. Y de ahí, de la genética, por ejemplo, puedes sacar cuestiones visuales para crear un logo abstracto, como las moléculas, el ADN. O sea, son ideas muy vagas, pero te voy a poner un ejemplo que puse en el grupo en el curso de doméstica, que es como lo que yo me gusta hacer para conceptualizar. Haz de cuenta que viene la Embajada de México, de España en México, o la Casa Cultural España. Es hipotético, no es real. Ajá. Y dicen, quiero que me hagas la identidad para quiero que me hagas la identidad para la celebración del 80-90 aniversario de la Guerra Civil Española, que la próxima década se convierte, de hecho son 100 años. Y dices, bueno, la Guerra Civil Española es un tema que sigue generando mucha polémica, por ejemplo, como el pinochetismo en Chile, porque por una parte depende de quién te dé el relato, es la versión que te van a dar de él. Por ejemplo, desde la historiografía de la izquierda tradicional te van a decir que Franco fue el demonio, y no necesariamente, porque hay movimientos marxistas que si bien ven a Franco como una figura dictatorial y nociva, incluso aplauden medidas de Franco como su negación a abrirse al comercio con los extranjeros, que era más nacionalista, había un plan de vivienda socializado en España y políticas franquistas que ahorita podrían ser juzgadas como de izquierdas. Por eso no es tan sencillo luego hacer análisis así simplistas, porque a veces en los matices es cuando está lo importante. Pero si vas con la derecha tradicionalista o con un conservador clásico, por ejemplo, más que todo con un monarquista católico, te va a decir que Franco liberó a España del comunismo ateo y impío. O sea, por eso es muy importante y luego este tipo de temas pueden generar fricciones sociales también. Aquí, bueno, empiezas a hacer una investigación, cómo empezó la Guerra Civil Española, quiénes eran los bandos beligerantes de un lado para el otro lado, quién terminó ganando la Guerra Civil Española, y luego dices, ¿cómo vas a crear un festival cultural de esto? Por ejemplo, si tú le dices esto a un diseñador o haces un ejercicio con estudiantes de diseño, porque yo lo vi en la Universidad de Guadalajara, hazme un cartel contra de la Guerra Civil Española. Te van a poner a lo mejor un puño con un rifle, con una flor y una palomita de la paz y dicen no más guerra y bla, bla, bla. Pero aquí para empezar, me estás desarrollando un concepto errado porque la protesta con rifles que aventaban flores y la paloma de la paz es más propio de los movimientos pacifistas de la década de los 60 contra la guerra de Vietnam en el contexto de la Guerra Fría en Estados Unidos. 20 o 30 años después de no, 30 años después de la Guerra Civil Española. O sea, no es ese contexto anglosajón y está muy vinculado al movimiento hippie y al rock protesta. No tiene nada que ver con la cuestión del, de la Guerra Civil Española. Entonces dices, bueno, vamos a hacer una investigación de lo que se da en la Guerra Civil Española. Te puedes dar cuenta que en esa época hubo una oposición de artistas intelectuales a las carnicerías que se estaban haciendo y que los nazis utilizaron el pueblo de Guernica para hacer la preparación de las armas de la guerra de la Wehrmacht. Y de hecho, los nazis hicieron su ensayo en la Segunda Guerra Mundial en España, en Guernica.
y es en el contexto donde Pablo Picasso, que es un artista del cubismo, pinta la famosa pintura del Guernica. Entonces ahí ya puedes tener elementos gráficos que te pueden servir para la interpretación. Te das cuenta que España tiene una cultura preponderantemente católica y que por otra parte hay una imagen que a mí me llama mucho la atención del Guernica, donde está una madre con su niño muerto en brazos, que te transmite ese sentimiento de desgarro, de dolor de una madre que perdió a su hijo, pero también puedes hacer un símil con la Pietà de Miguel Ángel, que está en el Vaticano y que representa a la Virgen María con Cristo muerto en brazos. Y ahí ves un símil que puedes interpretar, una figura semánticamente, donde puedes interpretar tanto la cultura católica con la cultura europea, pero también con los horrores de la guerra, y hasta cierto punto puedes obtener un cierto tema, sesgo de neutralidad, para presentar la imagen de una identidad para un evento de Y, diseño como tal. y cuando a un cliente le aterrizas una idea a este nivel y se la presentas con estas referencias y esto, El, ¿es fácil vender los proyectos o cerrarlo ya en la presentación final? ahí te va, ahorita quiero llegar a esto. Y después empiezas a ver las referencias de la tipografía que se usaba en esa época, la tipografía construccionista, no necesariamente tiene que ser una copia y calco de los carteles de propaganda soviéticos ni marxistas, no, o sea, porque tenemos toda esta cuestión que ahí sí ya podemos meternos en aspectos técnicos del diseño, modifícamele el fuste, hazmele esto, hazmele lo otro, Ujú. la retícula que vas a hacer y ya empiezas a armar todo, del esqueleto racional obtienes todo lo estético, lo Sí. cosmético y ya lo presentas. Y esto, cuando tú me dices que el cliente, mira, es muy difícil, es muy, muy difícil, o al menos digo, gracias a Dios, los clientes que he tenido, que te rechacen esto, porque el cliente ya se está dando cuenta que está trabajando con un profesional. Porque si tú le presentas esto como esto, lo otro, esto se ve bonito, esto se ve nice, el cliente puede intuir que eso es amateur. O a lo mejor le puede encantar cosméticamente y te lo puede comprar, pero no es un proyecto que tenga un fuerte esqueleto que lo haga pertinente. O, por ejemplo, Pentagram hace proyectos muy interesantes, por ejemplo, para galerías de arte contemporáneo, para museos, y mete mucho este tipo de ejercicios. A lo mejor yo creo que ellos lo conceptualizan de otra forma, pero se me hace muy interesante porque tú ves esa huella del concepto racional detrás de ese Sí. proyecto tan bien ejecutado. Y es ahí cuando te das cuenta que ¿cómo se llama? Que el racional que hubo detrás de la ejecución de este proyecto está transmitiendo algo muy importante, muy interesante. Y ya el cliente dice, esta persona es un profesional, o sea, no es una persona que hace dibujitos en una libreta solamente, sino que es un profesional que me está resolviendo un nivel y me va a presentar un proyecto impecable que va a tener una fuerza para desarrollarse. Y eso, por ejemplo, lo apliqué. Este tipo de ejercicios en la nueva identidad que ya vamos a sacar de la Orquesta Filarmónica del Estado de Colima, donde se requería fusionar tanto la cultura prehispánica con la cultura clásica europea para presentar, y se hizo un diseño de dos monedas a manera heráldica, donde está el rey Colimán, que fue el último rey prehispánico que pelea contra los españoles, desconozco el nombre del conquistador español para cuando Nuño de Guzmán llega a Occidente, aquí a México y a Colima, Ujú. y es en ese contexto como se da la fusión entre lo europeo y lo indígena, pero aparte todo esta esencia que también se da en la música y en el arte. Y por ejemplo, hay autores, eh, recuer- César Chávez es uno de ellos, a lo mejor me equivoco en el nombre, pero se apellida Chávez, estoy casi seguro que es César Chávez, que hizo composiciones. Una de ellas es la fusión de la música clásica europea con los caracoles, los tambores de los indígenas, para crear unas interpretaciones sinfónicas hermosas. Por ejemplo, hay una que se llama Xochipilli, que es un honor a Xochipilli, el dios de las flores, que está en su escultura en el Museo de Antropología, y otro que se llama Danza India, donde es básicamente una fusión entre la cultura prehispánica con la cultura europea y la música de cámara alta y la música culta europea, a lo que nosotros llamamos música clásica. Y es ahí cuando empiezas a resolver los proyectos gráficamente, pero también con un bagaje que tenga que ver con el concepto que quieres transmitir con la marca que estás. Ya. Pues Daniel, muchas gracias por compartirnos todo esto. Me pareció una charla muy, muy interesante. Bueno, el que vea el episodio va a tener muchas referencias que estar buscando en internet para complementar, pero pues gracias por el tiempo y gracias por la charla. Gracias por invitarme.